En este video te contaremos sobre los diferentes permisos de residencia en España que puedes solicitar si estás interesado en emigrar a España junto con tu familia, con la finalidad de vivir como titular de una residencia española y como titular de un permiso de trabajo que te permita trabajar con papeles en España siendo extranjero. Hola, mi nombre es Luis Ciesa, director del despacho Ciesari y Asociados, y somos especialistas en temas de inmigración y extranjería en España. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema los permisos de residencia en España que permiten trabajar con papeles. Las personas extranjeras que desean emigrar a España pueden solicitar los siguientes permisos de residencia y tenemos la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena y la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia. Veamos el primer tipo de permiso de residencia y es la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena. Es un permiso de residencia temporal que debe ser solicitada en España por el empleador o empresario que está interesado en contratar a una persona extranjera que está en su país de origen mediante un contrato de trabajo, siempre que la situación nacional de empleo lo permita o se trate de un ciudadano de nacionalidad peruana o de un ciudadano de nacionalidad chilena. El segundo tipo de permiso de residencia es la autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia. Es un permiso de residencia temporal que debe ser solicitada por la persona extranjera desde su país de origen, que está interesada en realizar una actividad lucrativa en España, como por ejemplo poner en marcha un negocio propio o ejercer una profesión. Ahora bien, ¿y qué sucede con los trabajadores que ya han conseguido un permiso de residencia y trabajo en España y que desean traer a sus familiares desde su país de origen a España para vivir juntos? Entonces, estos trabajadores podrían solicitar o la reagrupación familiar o la tarjeta comunitaria. La reagrupación familiar es un permiso de residencia temporal que se podrá conceder a los familiares de las personas extranjeras que son residentes en España. Es decir, una persona extranjera que tiene un permiso de residencia en España y que cuenta con los medios económicos suficientes puede presentar una solicitud de reagrupación familiar con la finalidad de traer a España desde su país de origen a su cónyuge o pareja de hecho, a sus padres o a sus hijos. En este sentido, los familiares son los reagrupados y el solicitante es el reagrupante. Y esta autorización otorga el permiso de trabajo a los familiares reagrupados porque les permite trabajar ya sea por cuenta propia mediante la puesta en marcha de un negocio propio o les permite trabajar por cuenta ajena mediante un contrato de trabajo en todo el territorio español. Ahora veamos la tarjeta comunitaria. Mediante la tarjeta comunitaria, una persona extranjera
puede conseguir un permiso de residencia y trabajo en España siempre que su familiar sea un ciudadano español o sea un ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, que resida en España y que cuente con los medios económicos suficientes, tanto para atender sus propias necesidades como los del familiar extranjero que desea que conviva junto con él en España. Los familiares extranjeros pueden ser el cónyuge o pareja de hecho, los hijos o los padres del ciudadano español o del ciudadano de la Unión Europea. ¿Y qué sucede con aquellas personas que están sin papeles en España y que desean conseguir un permiso de residencia en España y al mismo tiempo tener un permiso de trabajo que les permita trabajar con papeles siendo extranjeros? Entonces, dichas personas podrían solicitar el arraigo social, el arraigo laboral o el arraigo familiar. Veamos el arraigo social. El arraigo social es una autorización de residencia que debe ser solicitada por la persona extranjera que se encuentre viviendo en España al menos durante 3 años, que cuente con uno o varios contratos de trabajo y tenga vínculos familiares con ciudadanos españoles o con personas extranjeras residiendo en España. Y si no tiene esto último, entonces debe acreditar su integración social en España. Asimismo, se podrá eximir a la persona extranjera de presentar el contrato de trabajo siempre que acredite que cuenta con medios económicos suficientes o que cumple con los requisitos para conseguir un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, debido a que pondrá en marcha un negocio propio en España o que ejercerá una profesión. Ahora tenemos el arraigo laboral. El arraigo laboral es una autorización de residencia que debe ser solicitada por la persona extranjera sin papeles que se encuentre viviendo en España al menos durante 2 años y que haya trabajado con papeles durante un mínimo de 6 meses como titular de un permiso de trabajo durante los 2 últimos años a la fecha de la presentación de la solicitud del arraigo laboral ante las oficinas de extranjería, ya sea porque había sido titular o de una visa de estudiante o había sido titular de un permiso de residencia en España. Por lo tanto, el trabajo realizado sin papeles o el trabajo realizado sin contar con el debido permiso de trabajo no se tomará en cuenta. Finalmente tenemos el arraigo familiar. El arraigo familiar es una autorización de residencia que debe ser solicitada por la persona extranjera cuando sea padre o madre de un menor de edad de nacionalidad española, o sea, el cónyuge o pareja de hecho de un ciudadano español, o cuando preste apoyo a un ciudadano español con discapacidad. A diferencia del arraigo social y del arraigo laboral, no se exige a la persona extranjera un tiempo mínimo de permanencia en España. En conclusión, existe un amplio abanico de posibilidades para conseguir un permiso de residencia en España para vivir y trabajar junto con nuestras familias. Cualquier duda al respecto de este tema, por favor ponte en contacto con el despacho jurídico Ciesari y Asociados, Asesoría Extranjería,
visitando nuestra página web que es www.ciesari.com y con gusto despejaremos tus dudas. Y además, si te gustó este video, porfa, dale like, compártelo y si lo deseas, suscríbete a este canal de YouTube llamado Permiso Residencia España. Gracias.